Jesucristo. De este camino yo no desisto, estoy siguiendo a Jesucristo. Atrás no vuelvo, no volveré, no volveré, no volveré. Vamos a darle al Señor Jesús un lindo y fuerte aplauso. ¡Oh, gloria a Dios! Hermanos, estos días han sido de maravillas. Realizamos hermosas campañas esta semana y todo indica que, si las cosas siguen bien, dentro de unos días iré a Alemania y también a Rumania a predicar la palabra de Dios. Y veré a Dios actuar allí, entre su pueblo, en aquella región. Siempre que se predica el Evangelio en cualquier lugar del mundo es lo mismo. Los problemas son los mismos, las personas son las mismas. Del modo de hablar, solo el idioma es distinto, pero los testimonios, reír, llorar, es lo mismo. Y la forma de recibir la palabra es igual para todo el mundo. Hay que recibir la palabra que le salta a la vista. Cree y recibe fe. Nosotros oramos y Dios hace sus maravillas. Y cuando se aprende de esta manera, no hay quien nos venza. Por el contrario, la bendición es completa. Hoy en la reunión veremos lo que sucedió en Taquara, en Río de Janeiro. Ya mostré en la reunión anterior algunas bendiciones y hubo fueron muchas personas curadas, bendecidas. Una señora de 93 años quien estuvo aquí lo vio. Caminó por el pasillo y no podía caminar. Hacía 20 años que tenía que usar bastón y la tenían que ayudar. Pero luego empezó a caminar sola, empezó a hablar en lenguas extrañas de Dios, muy feliz, confesando que estaba completamente curada. ¿Y usted vino a recibir su bendición o a pasear? Este lugar también es para venir a pasear, pero aquí mismo no. Aquí es para tener un contacto con Dios, recibir una información del cielo, porque a veces se está cayendo para un lado, para el otro, pero recibe la palabra y lo endereza. Entonces usted ora y Dios resuelve sus problemas. Como mínimo, empieza a resolverlos. A Dios le gusta empezar y resolverlos también. Jesús dijo: el que comenzó la buena obra, la perfeccionará. Crea, porque Dios no hace nada por la mitad, sino que cumple lo que le prometió. Hoy veremos aquí muchas cosas buenas del Señor Dios, pero ahora vamos a hablar de Pablo de Tarso, o Saulo de Tarso, que está en el capítulo 9 de Hechos. Él era quien perseguía la iglesia. También fue a Jerusalén a pedirles cartas a los sacerdotes para ir a Siria, para arrestar a los que eran de la secta de Nazarenos, así llamaban con desdén las personas al Evangelio. Y él pidió cartas para arrestar a todos los que estuvieran allí. Y así sucedió, y la noticia se expandió. Pero la iglesia, en lugar de decir: Dios envía un rayo para que parta a Saulo en 1000 pedazos, no, la iglesia dijo: envía un rayo de bendición para que se convierta. La iglesia cumplía la palabra de Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. No lo tome en cuenta, porque el demonio quiere que usted odie a esta persona, que la maldiga y que pierda su salvación. Esto no le agrada a Dios. Cuando Pablo se estaba acercando a Damasco, capital de Siria, lo cercó un resplandor de luz como si fuera el sol del mediodía. Entonces él se cayó por esa luz tremenda que vio cayendo en tierra. Él enseguida oyó una voz: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Fue la conversión más rápida. A la misma hora le dijo: ¿quién eres, Señor? Le respondió: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Qué quieres que yo haga? Levántate y entra en la ciudad y allí se te dirá. A Pablo lo llevaron de la mano, quedó ciego. Tenía como escamas en los ojos. Esto está en Hechos de los Apóstoles capítulo 9. De modo que cuando llegó a la casa en la cual se iba a quedar, el Señor Jesús le había dado toda la dirección. Él ya sabía que allí se tenía que quedar. El Señor guió a Ananías, el cual era un cristiano como cualquiera de nosotros, que ama a Jesús, que sirve a Dios,
y que estaba apto a todas las cosas y sabía lo que estaba sucediendo. Veamos lo que el Señor Dios le dijo aquí. El versículo 8 dice así. Está en Hechos 9, versículo 8. Leamos el versículo 6. No, esto ya lo comenté también. Leamos el 8. Entonces Saulo se levantó del suelo y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándolo de la mano lo metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Hizo ayuno total. Si Dios se me apareció, me va a tener que curar y va a cambiar mi vida. Y al tercer día, recibió la bendición. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Él respondió: heme aquí, Señor. El Señor le dijo, tuvo una visión: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso, porque él ora. Saulo oraba a Dios, y el Señor Dios le avisó a Ananías. Y ha visto en visión, Ananías también estaba orando, a un hombre llamado Ananías. Dios ya le había dado el nombre incluso para que no hubiera engaño, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Cuando Ananías terminó de decir esto, ¿qué fue lo que sucedió? Al instante cayeron de sus ojos como escamas, y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Entonces recibió el llamado para predicar el Evangelio, y empezó a predicar. Les predicó más a los gentiles, pero Pedro era el líder en Jerusalén de los salvos, y Pablo lideraba las misiones. Donde Pablo llegaba era muy usado por Dios. En el libro de Hechos, en el mismo que estamos leyendo, en el capítulo 15, se refiere a que hubo un conflicto cuando llegó, porque los judíos que se convertían no entendían que el Evangelio era distinto al judaísmo. Nosotros no podemos seguir lo que se seguía en el Antiguo Testamento, a no ser 4 cosas que están escritas aquí en el capítulo 15. No lo vamos a leer ahora, versículo 28 y 29, después lo pueden leer. Bien, cuando Pablo estaba allí empezaron los conflictos porque no les enseñaban la ley de Moisés, pero la ley de Moisés Jesús la cumplió. Para nosotros ya no es la ley de Moisés, es la ley del Evangelio, llamada ley de la libertad. Está en Santiago 1:25, el nombre de la ley, pero sigamos aquí en Hechos. Cuando Pedro vio todo el conflicto que había, levantó la voz y les empezó a decir lo que hizo y cómo Dios lo había usado, y todos se maravillaron. En el versículo 12 dice, Hechos 15:12. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo. Ya se llamaba Pablo, cambió el nombre después de convertirse. Que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Hermanos, imagínense, si Pablo hubiera desobedecido a Dios, ¿qué es lo que habría sucedido? ¿Quién sería usado de esa forma? Perdón, si Ananías no hubiera obedecido y no hubiera ido a orar. No, Señor, no lo haré de ninguna manera. Ese hombre es malo, vino aquí con cartas.
pero no fue rebelde. No podemos discutir con Dios, hermanos. A veces Dios nos da el deseo de hablar con alguien, pero no le hablamos. Pero si la persona se muere, nos pesará la conciencia. ¿Por qué no le fui a hablar? Hay muchos casos así. Ya les conté sobre un señor de Norteamérica que era pastor. Tenía más de 80 años y estaba débil. Muchos a la misma edad están fuertes. Enfrente de su casa vivía un hombre que insultaba a Dios. Decía cosas horribles. Un día estaba orando en su casa antes de dormir y el Señor Dios le dijo: «Levántate, cruza la calle y háblale a tu vecino de Jesús». Él dijo: «No, Señor, perdóname, yo no voy. Me va a insultar muchísimo, es violento. Yo ya soy anciano y no me puedo defender. Manda otro». Se fue a dormir y no dormía. Toda la noche con ese sentimiento. Ve a hablar con él. «Está bien, yo voy, que sea lo que tú quieras». Cruzó la calle, tocó el timbre, el hombre abrió la puerta. «Sí, Dios existe». El otro se asombró. «¿Sabe que hace días le pido a Dios que alguien venga a hablarme de Jesús porque siento que voy a morir hoy y nadie viene?» El hombre le habló, le enseñó, aceptó a Jesús, lo demás no lo sé. Solo oí esta parte, ¿sí? Ahora vamos a Romanos capítulo 15. Veamos lo que dice Pablo en el versículo 14. Pablo fue lleno del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ser usado por Dios. Si usted pide el Espíritu Santo, Dios se lo da, pero debe participar de la obra de Dios. Personalmente, buscar la forma para que aquí el pastor lo prepare, para que de vez en cuando vaya a orar por una familia que se lo pide. No sé, la iglesia tiene que ser viva y su trabajo debe ser así. Versículo 18. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para conducir a los gentiles a la obediencia, y lo he hecho de palabra y de obra, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y ahora veamos lo que el apóstol Pablo escribió en Gálatas. Dice así el capítulo 3 de Gálatas. Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente crucificado, Pablo al predicarles les dijo: no tienen que sufrir más, porque fueron crucificados con Cristo. Dios puso sus enfermedades en Cristo, la nuestra, la suya, la mía, la de toda la humanidad. Después, ustedes murieron en Cristo. Él murió, fue separado por Dios y descendió al infierno, donde enfrentó al diablo. Ustedes estaban en Cristo. Pablo explicándoles el mensaje correcto. Ustedes estaban en Cristo. Cuando Jesús despojó al diablo de la autoridad que le había quitado a Adán, con la cual nos oprimía, el Espíritu Santo descendió al infierno. Eso está en Efesios 2:5. Vivificó a Jesús, le dio vida. Ustedes fueron vivificados con Cristo. Él resucitó. Ustedes resucitaron con Él y están sentados a la diestra de Dios ahora en Él. Entonces tienen autoridad sobre el mal. Es lo mismo que yo les predico. Pero había personas que querían que fueran al judaísmo, queriendo convencerlos. Pero Pablo dijo en el versículo 2, esto solo quiero saber de vosotros, solo una cosa: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley, cuando hacían las obras de la ley, o por el escuchar con fe? Todo lo que reciben de Dios debe ser por escuchar con fe, algo que antes no había en la ley. La ley era rígida, era seca. Si no se cumplía, no recibirían nada, y era imposible porque no podían cumplir todo. Versículo 3. Tan insensatos sois, tan necios. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tan insensatos sois, habiendo comenzado por el Espíritu, presten atención, ahora vais a acabar por la carne, por algo natural. Versículo 4. Tantas cosas habéis padecido en vano, habéis padecido por Cristo. Si es que realmente fue en vano. Presten atención ahora. Aquel, pues, que os da el Espíritu Santo, y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe?
Por el oír con fe, hermanos, y con fe pueden estar seguros de que serán bendecidos. Ahora voy a pedir que muestren la novela de la vida real. El pastor Jaime va a venir porque yo tengo que seguir con las misiones, y deseo que Dios los bendiga. Esta reunión la ministré por la mitad, hoy fue un poco más de tiempo. Esta novela de la vida real la recibimos de Sapucaia do Sul, Río Grande do Sul. Antonio, bien, él va a contar su problema. Vamos a ver lo que Jesucristo hizo. Director, por favor, la novela. Uno de los principales motivos de dolor y rigidez en la articulación de la rodilla es la inflamación que empeora al moverse, mal que desde 2020 imposibilitó que Antonio llevara una vida normal. Comenzó un dolor en la rodilla izquierda, ¿sí? Insoportable. La rodilla se me hinchaba. Incluso hasta debajo de la pierna se me hinchaba. Casi no podía caminar. Tenía que caminar muy despacio. Ya no podía doblar la pierna, ni podía ducharme tranquilo. Yo recuerdo que caminaba con dificultad y se quejaba mucho del dolor en la rodilla. Decía que le dolía incluso para dormir, que no podía dormir a causa del dolor. Tenía calambres tan fuertes y sentía muchas ganas de llorar. Era difícil ponerme los zapatos y ese dolor era terrible. No podía hacer nada. Para él era difícil agacharse. Siempre le gustó hacer ejercicios. Él era una persona muy ágil y se ponía triste. No fui al médico porque yo creía que Dios me iba a curar. Yo no aceptaba quedarme en la cama, ¿sí? Yo siempre buscaba la cura en la iglesia. Mi padre siempre fue un hombre temiente a Dios. Yo lo veía orando cuando miraba al doctor Suárez. Como asiduo televidente del show de la fe, fue por la televisión que Antonio supo de la reunión que el doctor R.R. Soares realizaría en Porto Alegre el día 24 de julio de 2023. Yo fui allí a buscar mi bendición y desde la oración del dolor, quien sentía dolor en la rodilla, en la columna, yo me levanté. Hermano, dígale a Dios cuál es su problema. En voz baja dígale: Dios, no puedo caminar, tengo esto, tengo lo otro, quiero recibir mi bendición. Me quedó secuela de un accidente, no puedo moverme. Hablen con Dios ahora. Yo no quiero, no acepto ese mal de ninguna forma. Ahora echo todo el mal fuera. Espíritu de enfermedad, estás atado, estás encadenado, te echo fuera y te ordeno que salgas ahora. Es una orden. Estoy hablando en el nombre de Jesús. Vete ahora, en el nombre de Jesús. Al momento de la oración, yo sentí que mi pierna hizo un ruido en la rodilla y yo fui curado. ¿Cómo hacía para caminar con la rodilla endurecida? Tenía que caminar así, mire, con esta rodilla. Sí, ahora está bien. Entonces bien. Venga caminando bien. Mírenlo, ya está corriendo. Mírenlo allí por la pantalla. Mírenlo, hermanos. Ya puede ir a correr el maratón. Ya liberado del dolor, Antonio volvió a hacer los ejercicios que tanto le gustan y además empezó a correr. Recibí la cura de la rodilla y ahora hago de todo. Me levanto, me agacho, hago mis ejercicios, doblo la rodilla. Ahora hago todo lo que antes no podía hacer. Ahora sé que mi padre puede hacer todos los ejercicios normal, se ejercita, ya puede caminar bien. Además de caminar, ahora también corro. Puede hacer los quehaceres de casa normal. Ahora si se le cae algo al suelo, él lo levanta y no sufre más. Jesús es el médico de los médicos. Ahora estoy feliz y estoy curado. Amén. Usted notó, hermanos, el Dr. T.L. Osborne escribió un libro llamado Impacto. Cuando el diablo no puede destruir a alguien, primero intenta paralizarla. A veces paraliza un ministerio, paraliza una iglesia, porque la persona empieza a entender que ya está, digamos que, en un nivel más avanzado, que la cura divina no es para ella. No, en la Biblia dice que la cura es el pan de los hijos, como el caso de Pedro, que llegó a una región de santos
hombres de Dios, de mujeres de Dios, de personas de Dios. ¿Y qué había allí? Había un hombre llamado Eneas, que hacía 8 años que estaba paralítico. Eneas, Jesucristo te sana, estaba ministrando. A menudo la iglesia de Cristo empieza a perder la visión porque quita los ojos de Jesús. Veamos Hebreos 12:2. ¿Puestos los ojos en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. En Juan, todas estas cosas son básicas para nosotros, para quien está empezando o para quien está empezando a creer que ya está muy avanzado, ¿no? Ya es adulto y no necesita nada de esto. En Juan 14:12 dice, de cierto os digo, el que en mí cree, ¿hará qué? Las obras que yo hago, él también las hará, pero el diablo no quiere. Debemos poner los ojos en Jesús para ver lo que él hacía y hacer lo que él hacía en su nombre. O sea, debemos hacer la obra como Jesús la hacía en su nombre, sin inventar historia. Hermano, cierre los ojos, por favor. Si aún no invitó a Jesús para entrar en su vida, hágalo. Tiene que creer con su corazón que Jesús murió por todos sus pecados. Tiene que creer en el corazón que resucitó venciendo el infierno y la muerte. Y dígale, sálvame, y él lo va a salvar. Si ella es salvo, dígale, Jesús, no me dejes perder mi salvación. Si me dejé llevar por las cosas naturales de la vida, si estoy angustiado, triste, te pido que me perdones. Limpia mi corazón. Usted está siendo preparado para la Santa Cena de la cual participamos los segundos domingos en comunión con Cristo. Pídale a Dios que limpie su corazón completamente, que su corazón sea completamente purificado. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Dios perdona todas sus iniquidades y sana todas sus enfermedades. Padre, yo invoco tu poder sobre quien está enfermo. Como Eneas, hay alguien entre nosotros, Dios, quizás ya hace varios años, cargando un fardo pesado. Dios, hay hipertensos, diabéticos, orando con nosotros. Dios mío, oro por una persona con cáncer, con metástasis del cáncer. Tú eres Dios para hacer que toda metástasis, todo grado de metástasis desaparezca. Grado 1, grado 2, 3, 4. Hermano, esto no es locura. No es un engaño, esto no es mentira, no es una trampa, es el poder de Dios en el nombre de Jesús. Cree, hermano, cree, hermana. Eso, el poder de Dios lo está visitando ahora y el cáncer está maldecido para que salga de su cuerpo en el nombre de Jesús. Toda metástasis del cáncer va a salir ahora. Ven, Señor Dios, sobre alguien con un dolor muy fuerte de cabeza, dolor en los brazos, en las coyunturas, en las articulaciones. Ven sobre quien tiene ruptura de tendón, que tiene tendón inflamado. Dios mío, tiene bursitis, tiene tendinitis, Señor, osteoporosis, un desgaste, Señor, en la clavícula, en el hombro, Señor, en el brazo, en el antebrazo, en el codo, en el puño, en los dedos con artrosis. Ven ahora, ven con tu poder en la columna cervical, en las vértebras, en la columna lumbar. Dios mío, en el ciático. Dios, hernia de disco, hernias que aparecieron, tienen desgaste en la cabeza del fémur, osteofitosis, hinchazón en la rodilla, falta de cartílago, de líquido, tiene la pantorrilla inflamada, Dios, el tobillo hinchado, el talón inflamado, la planta de los pies, fascitis plantar, Dios, secuela de un accidente, de una caída, del chikungunya, del Zika, del dengue, secuela del COVID, secuela de la vacuna, de la trombosis, siente las piernas pesadas, mala circulación, tiene una herida que no cicatriza. Ordeno que esa herida se cierre ahora. Oh, esa úlcera varicosa. Dios mío, ven con tu poder sobre la persona que no ve la cura de su diabetes. Ven con tu poder. Yo uno mi fe a su fe y levanto la voz en la autoridad. Levanto la voz en el poder que hay en el nombre de Jesucristo y digo, mal sal. Enfermedad, vete ahora. Dolencia, retrocede. Te lo exigimos, te lo ordenamos, desde la coronilla hasta la planta de los pies, sea demencia, locura, sea depresión, trastorno de pánico, trastorno de ansiedad, cualquier tipo de dolor, inflamación, cáncer, metástasis del cáncer, sal ahora. Enfermedad autoinmune, psoriasis, vitiligo, dermatitis atópica, esa alergia que está dañando la piel de esa persona. Yo exijo, yo ordeno que salgas, que te vayas, lo exigimos, aunque sea obra de brujería, de hechicería, de obra macabra, obra del infierno, le ordeno que salga. Espíritu de enfermedad, que te pegaste a este cuerpo, que te alojaste en esta persona, toma tu mal, tu dolencia, tu enfermedad, tu opresión maligna, diabólica, y vete ahora en el nombre de Jesús.
conseguiria. Falaram que a luta você perderia. Seja forte porque Deus é fiel. Ele tem todo o poder na terra e no céu. A ordem divina é pra você avançar. No nome de Jesus você vencerá. Seu momento de luz e de poder chegou. Não pare a vitória, Jesus conquistou. Avance, 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 que a sua batalha está ganha. Avance, 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 a ameaça do mal é só manha. Avance, 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 tome posse do que é ser. Seja otimista e nunca desista. A vitória Deus já lhe deu. Jesus me deu a vitória. Jesus me encheu de glória. Jesus me sustentará. Creia nele, você vencerá. Jesus me deu a vitória. Jesus me encheu de glória. Jesus me sustentará. Creia nele, você vencerá. O Senhor habita na sua casa. Ele o protege com as suas asas. Não ouça o que os ímpios pensam. Tome posse da sua bênção. Deus vai cumprir em você a promessa. Seja firme e não tenha pressa. A ordem do céu é pra você assumir. Então põe o inimigo pra fugir. Avance, 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 que a sua batalha está ganha. Avance, 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 a ameaça do mal é só manha. Avance, 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 tome posse do que é ser. Seja otimista e nunca desista. A vitória Deus já lhe deu. Jesus me deu a vitória. Jesus me encheu de glória. Jesus me sustentará. Creia nele, você vencerá. Jesus me deu a vitória. Jesus me encheu de glória. Jesus me sustentará. Creia nele, você vencerá. Siga al Dr. Soares en las redes sociales: Facebook, Instagram, YouTube. No voy